También consultamos con un psicólogo infantil sobre los efectos de estas canciones con alto contenido de violencia, drogas y sexo en los niños y adolescentes. Explica que efectivamente los mensajes y estímulos se quedan grabados en la mente de los pequeños. Queremos entretenernos, sudor tu cuerpo. Los movimientos sensuales y sexuales que se observan en el reggaetón, las niñas replican con inocencia. ¡Míralo! Y muchas veces son los propios padres los encargados en subir videos de sus hijas bailando a las redes sociales. ¿Verdad? Vivimos en una época en que se consume este estilo de música, que tiene tiene un cierto estilo, como dije, de lenguaje explícito sexual, y está también el tema de los bailes y demás. El tema es averiguar un poco qué está pasando por la cabeza de los chicos, de los adolescentes con respecto a este tipo de información que le está viniendo, ¿verdad? Si entienden, porque muchas veces los chicos repiten nomás y no están entendiendo a qué hace referencia la música. Entonces preguntar un poco, indagar un poco como papá, como... Para el especialista, las canciones que hacen alusión al sexo, machismo y delincuencia no son inofensivas porque el mensaje queda en la mente de los niños y niñas, que con el correr de los años pueden naturalizar esa situación y pensar que es lo correcto. O sea, un nene de 5, 4 años a lo mejor no va a entender explícitamente lo que está diciendo y no le va a afectar con respecto a su conducta, pero va a crecer con ese lenguaje. Y recordemos que el reggaetón, por lo general, trata como de objeto a la mujer. Entonces, son ideas que se van instalando de repente a las cuales hay que estar atento, ¿verdad? En que uno tiene que tener el control por encima del otro, que las relaciones sexuales tienen que ser necesariamente agresivas, o sea, todas esas ideas que de repente se van instalando, ¿verdad? De forma, no de forma, vamos a decir, directa, pero sí, de alguna manera se va transmitiendo a través de la música, ¿verdad? Todos los días, los niños y niñas son abusados de manera que no nos imaginamos, como lo refleja esta campaña de concienciación. El profesional aclara que no solo el reggaetón provoca un estímulo sexual temprano en los jóvenes, las nuevas tecnologías y el contenido sexual en los medios masivos hacen que el adolescente experimente con su cuerpo a más temprana edad.